El mundo de Survival. El Colorado es uno de los ríos más grandes del mundo. Recorre algunos de los escenarios más dramáticos de Norteamérica y es responsable de la creación de estos impresionantes paisajes. Durante millones de años, el impetuoso Colorado ha seguido su curso a través de esta accidentada tierra, pero en la actualidad ya no fluye libremente hasta llegar al mar. La industria, la agricultura, la política interestatal y los indios americanos lo reivindican como algo propio. Varias presas bloquean el río, le roban el agua y socavan su energía. Solo un tramo ha sobrevivido casi indemne. En sus primeros 40 kilómetros, el Colorado aún es un río salvaje. Pero incluso aquí está amenazado. Se coge el agua para muchos objetivos, y el resultado es que estos últimos kilómetros de río salvaje están ahora en peligro. Adiós al río salvaje. A lo largo de la mayor parte de su recorrido, el Colorado ha sido dominado hasta dejarlo irreconocible. Solo en sus tramos superiores se vislumbra aún una pálida sombra del viejo río salvaje. Esta es su historia. Ver linces y gatos monteses fue una vez algo habitual. Hoy apenas se ven. A la cabra montesa le ha ido mejor. Prácticamente aniquiladas por los cazadores de trofeos, ahora se han recuperado el número. El Colorado pertenece a los estados occidentales de Norteamérica. Riega un área más grande que España, pero cuando alcanza al Golfo de California, a 2.250 kilómetros de su nacimiento, apenas un hilillo de agua desemboca en el mar. ...600 kilómetros más arriba de su estuario, la presa Hoover domina el paisaje. Acabado en 1935, fue la primera gran barrera para el Colorado y aún hoy sigue siendo la más grande del mundo de este tipo. Actualmente, otras 13 presas atraviesan el río. Sus paredes macizas provocan el estancamiento del río y aseguran que ni una gota de agua sin usar llegue al mar. Más arriba, el río atraviesa una de las grandes maravillas naturales del mundo, el Gran Cañón, de 1 kilómetro de profundidad y 347 de longitud. Siguiendo río arriba, el curso atraviesa la frontera del estado de Colorado, donde en lo alto de las montañas rocosas
a 112 kilómetros al noroeste de Denver, nace el río. Se sabía muy poco sobre esta región hasta mediados del siglo XIX. Cuando los exploradores estaban descubriendo el corazón de África, ningún gobierno había visitado las grandes montañas rocosas, y hubo que esperar hasta 1849 para localizar el nacimiento del Colorado. A 4.200 metros sobre el nivel del mar, las rocosas están cubiertas de nieve. Esta enorme sábana blanca es la que alimenta al río con millones de litros de agua cada año. Hace 70 años, muy poca gente se preocupaba por la naturaleza. Afortunadamente, los habitantes de esta región sí que lo hicieron. Con el apoyo del presidente Theodore Roosevelt, convencieron al gobierno de reservar esta parte de las rocosas como parque nacional. Un pálido sol de marzo calienta el aire, y el invierno empieza a perder su dominio. El deshielo ha comenzado en serio, y el valle hace eco del sonido de las aguas derritiéndose. La mayor duración de los días trae nueva vida a las montañas. Un águila real sobrevuela el valle. Una marmota centinela hace sonar la alarma. Las pequeñas liebres ratón o picas se suman a las señales de aviso. Una pica prudente se retira a su madriguera. Se quedará ahí hasta que haya pasado el peligro con sus pequeños recién nacidos. Ante el empuje de las corrientes, el águila vence fácilmente la resistencia del aire cuando escruta las laderas en busca de una presa. Su maniobra solo consigue irritar a un par de cuervos. El águila es una intrusa no deseada. Los cuervos arriesgarán la vida acosando al águila hasta que la echen fuera. En primavera, el valle hace eco del impresionante sonido del urogallo macho, cuando todos se reúnen para el tradicional cortejo en lo que se denominan territorios que resuenan. Las bolsas de aire aumentan la resonancia de sus llamadas que atraen a las hembras de varios kilómetros a la redonda. El macho protagoniza rituales peleas para establecer su territorio.
Solo los más vigorosos, desde una posición céntrica, tendrán una oportunidad con las hembras que llegarán más tarde. A medio camino montaña abajo, la carrera de la primavera se recoge en una cuenca natural. A lo largo de los años, se ha formado un pantano, una esponja gigante empapada de millones de litros de nieve derretida. Este es el embalse del valle que proporciona al río una constante provisión de agua. La ciénaga es movediza, pero muchos animales encuentran refugio en ella. El ratón almizclero es más feliz en el agua que fuera de ella. Es más pequeño y carece de la amplia cola de su familiar, el castor. Sin embargo, también es un excelente nadador. El barro suave de la orilla está lleno de insectos, crustáceos y lombrices. Un petirrojo americano acapara comida para su nidada. El agua fluye del pantano a través de un laberinto de canales y surcos. Unidas en la Poudre Pass, forman las primeras aguas del río Colorado, el punto de partida de su largo viaje hacia el océano. Alguna vez, el recién nacido Colorado corría impetuoso por este valle. Actualmente es una sombra de su primitivo yo. Para saber la causa de este dramático cambio, no hay más que mirar un poco más arriba del pantano. La batalla por el agua comienza antes de que una gota alcance el río. 3/4 del agua derretida en las montañas no llega al cauce. En 1890, antes de que se protegiera la zona, se contrató mano de obra china para hacer un enorme canal. Desde el aire, el Gran Canal tiene la apariencia de una carretera de 22 kilómetros de longitud, que se lleva el agua robada para irrigar los pastos del este. Actualmente, la escasez de agua es la amenaza más seria a la vida salvaje del río. Pero al menos, en primavera se escapa lo suficiente para que florezca la vida en la parte baja del cauce. Esta presa es nueva en el paisaje. Es la obra del castor. Estos grandes roedores también construyen su madriguera a la orilla del estanque, que se forma detrás de la presa. La construyen con piedras y ramas que unen con un revestimiento de barro. Sobre la tierra, el castor es pesado y vulnerable. Suelen hacer las reparaciones de la madriguera por la noche, aunque a veces amanece antes de que el trabajo esté concluido. La entrada a la madriguera está por debajo de la superficie. La cámara interior está caliente y seca, y es ahí, a principios de primavera, donde la hembra pare de 2 a 4 crías.
Los castores fueron casi exterminados por los tramperos que buscaban sus pieles. A finales del siglo XIX no quedaba prácticamente ninguno. Desde entonces, el Colorado ha cambiado irreversiblemente y el castor no volverá a estar presente en la mayor parte de su recorrido. Solo se mantiene en los tramos naturales protegidos. Bajo la presa del castor, el Colorado corre de nuevo libremente. Los ríos sin obstáculos impetuosos son el lugar predilecto del somorgujo americano. Es demasiado pronto para los insectos voladores, pero bajo la superficie hay gran cantidad de larvas que el somorgujo puede comer. Su lugar favorito para anidar es junto a una catarata. Es un sitio precario para criar a los polluelos, pero qué mejor protección contra los depredadores que el torrente de un río. La abundante grasa de las plumas y una gruesa capa mantienen a este pájaro caliente y seco mientras busca alimento en mitad de la corriente. En los torrentes, el somorgujo se agarra al fondo del río gracias a sus largos dedos y a sus fuertes uñas. Puede buscar comida incluso en los remolinos y en los rápidos, sin ser arrastrado. Desde que salen del huevo, los somorgujos están bien dotados para la vida en el río. Estos polluelos tienen unos 2 meses. Aún no saben volar, pero ya pueden nadar. Incluso si el nido se inunda, tienen muchas probabilidades de sobrevivir. El desvío de agua supone una gran amenaza para este pájaro que solo crece en las corrientes de la montaña. Una disminución del caudal amansará al río y, consecuentemente, menguará la idoneidad del hábitat. Para junio, las orillas están llenas de flores. Esta rica fuente de polen y néctar atrae visitantes del sur, incluidas varias especies de colibríes. Para llevar suficiente alimento a sus polluelos, los adultos deben competir continua y enérgicamente por los derechos sobre las flores más ricas en néctar. En las praderas regadas por la presa hay una enorme cantidad de flores durante todo el verano, de manera que los polluelos criados a orillas del río tienen gran posibilidad de sobrevivir. El Colorado influye en la vida de la mayoría de los animales del valle. Durante los largos días estivales de sequía, es la única fuente segura de agua. El puma es el último depredador de América. Estos sigilosos cazadores apenas se ven, y una mirada en su vida privada constituye un raro privilegio. Las hembras tienen entre 1 y 6 cachorros, generalmente en julio y siempre en una guarida aislada. Abren los ojos a los 3 meses
Y es a esa edad cuando la madre decide mostrarles el mundo exterior. Los pumas estuvieron una vez extendidos por toda Norteamérica. Hoy escasean y aún se les considera una peligrosa amenaza para el ganado. Sin embargo, unos pocos ejemplares lograron sobrevivir en el valle más inaccesible del río. Allí, libres de la persecución, vagan a salvo y lentamente van aumentando de número. La nutria americana no fue tan afortunada. Los cazadores acabaron con estas bellas criaturas a finales de los años 50 en los tramos superiores del Colorado. Recientemente, se reintrodujeron 40 ejemplares y los primeros informes sobre su estado son alentadores. No obstante, su futuro depende del destino del río. «13 kilómetros más abajo de la Poudre Pass, el Colorado cambia de carácter. Más profundo, menos turbulento, con exuberantes riberas, es el lugar preferido del martín pescador. Estas aves excavan túneles con su nido al fondo, a 1 metro o metro y pico de la orilla. Los adultos están muy ocupados durante la cría, ya que deben atrapar alrededor de 50 pececillos diarios para mantener a su familia. Desde la rama, el martín pescador puede localizar exactamente a un pez que esté a 6 metros de distancia. Les gusta que sus presas estén muertas o por lo menos inmóviles antes de tragárselas enteras, empezando por la cabeza. Esta es una hembra. Solo ellas tienen una banda marrón en el vientre e ijadas. El martín pescador suele zambullirse a una profundidad de casi 1 metro y siempre evita las aguas poco profundas. En junio, cuando el nivel del agua empieza a descender, la pregunta para todos los animales que dependen del río es: ¿descenderá demasiado? Es septiembre y los álamos temblones del Colorado cambian de color. Sus hojas doradas tiemblan ante el soplo de la más leve brisa. El otoño es una temporada de paz y tranquilidad. Es una belleza impresionante, pero también breve. El acortamiento de los días y el enfriamiento de las noches anuncian la llegada del invierno.
Los animales también notan ese cambio y empiezan a prepararse para los largos y fríos meses que se avecinan. «16 kilómetros más abajo del nacimiento del río, un par de castores han hecho una presa. En el pasado, esto hubiera sido una hazaña imposible, porque el Colorado fue una vez tan poderoso que hubiera arrasado cualquier obstáculo a su paso. Pero como las nevadas del último invierno estuvieron por debajo de la media y gran cantidad de agua se desvió hacia el Gran Canal, para el otoño el río ha perdido su tempestuosa naturaleza. La presa de los castores está hecha de ramas y troncos de árboles que los animales cogen en el suelo y luego arrastran al agua. Esta familia está ocupada cogiendo provisiones para el invierno. Ramas de sauce y álamo, apiladas a la orilla del pantano, les servirán para pasar sobre el río cuando el agua se hiele. Ya no hay tramperos en busca de sus pieles. Generalmente, los castores viven en paz. Cuando los días se van enfriando, las manadas de alces descienden de las montañas para comenzar su época de celo. El misterioso bugle del macho se oye en el aire helado advirtiendo a todos los rivales que solo él es el dueño de su harén, sin dejar duda tampoco a las hembras de su estado de ánimo. Estos majestuosos animales vagaban antes por toda Norteamérica. Hoy, las rocosas son su único gran baluarte. Cuando se acallan los ecos del último bugle, empieza a oírse un nuevo sonido desde las praderas superiores del río. El choque entre los cuernos marca el inicio de la época de crianza del carnero, ya que los machos pelean furiosamente por el derecho a aparearse.
Sus embestidas se oyen a más de 1 kilómetro de distancia. Sorprendentemente no se hacen daño. Las cavidades de aire en los cráneos y los cuernos macizos absorben los golpes. Para cuando caen las primeras nieves, toda la zona parece un campo de batalla. En la profundidad de los bosques, los ciervos están también dirimiendo el problema de la supremacía entre los machos. Sus cornamentas son símbolo de su fuerza. El tamaño de los cuernos es a veces suficiente para disuadir a un ciervo joven, pero cuando dos animales están igualados, se establece la lucha. Las peleas no suelen resultar fatales, aunque muchos llevarán los cuernos rotos hasta que termine la estación, como testimonio de la intensidad de sus duelos. A finales de noviembre, los elementos vuelven a ganar el dominio de las altas montañas sobre el río. Las corrientes de aire helado que vienen del oeste traen las primeras ventiscas invernales. Instintivamente, los animales se retraen hacia la relativa seguridad de los bosques del valle inferior. Allí, un puercoespín con la espalda al viento hace frente a los rigores del tiempo atmosférico. Durante los próximos 5 meses, las rocosas serán asoladas por los fuertes vientos y las tormentas de nieve. En el exterior, la temperatura puede descender hasta 50 grados bajo cero y la vida salvaje ha de refugiarse o morir. Cuando el invierno agudiza su dominio, todas las rivalidades se olvidan. Los ciervos pactan una tregua. Ahora, la lucha consiste en encontrar el suficiente alimento para sobrevivir. En el valle de abajo, el sol hace retroceder a la heladora niebla y provoca un corto pero bienvenido descanso. El río está ahora glacialmente frío, pero la velocidad de la corriente impide que el agua se congele. Para finales de noviembre, el salmón asciende el Colorado para desovar. El frío glacial del agua no logra templar su ardor.
Las rocas rompen la corriente ofreciendo a los peces bolsas de agua protegidas en las que descansar, antes de su próximo tirón corriente arriba. A su llegada a los lechos de desove, el salmón busca lugares poco profundos para aparearse. Este macho tiene ya sus huevas y está listo para desovar. En el momento de ponerlas, derrama esperma en el agua para fertilizar los huevos de su compañera. Entonces, la hembra cubre los huevos con arena para evitar que se las lleve la corriente y para esconderlas de la vista de los depredadores. El río es la despensa secreta del somorgujo. Siempre puede encontrar alimento debajo del agua, incluso cuando la temperatura está a punto de congelación. Fácilmente distinguibles desde la superficie, estos huevos de salmón descubiertos tienen pocas probabilidades de sobrevivir. El somorgujo es experto en dos mundos. Ha conquistado el aire, pero se siente igualmente bien en el agua. Una vez que el salmón ha desovado, su carrera se termina. Uno a uno mueren. Pero en el mundo natural no se desperdicia nada y el pescado muerto se convierte en un banquete para los patos. La niebla asciende desde la superficie del valle y envuelve al río que atrae a un nuevo visitante. Cada año más águilas calvas se sienten atraídas por los tramos superiores del Colorado. Este es un pequeño aguilucho en su primera visita. El salmón ha sido recientemente introducido en el río Colorado y es la presa que atrae la atención del águila, símbolo nacional de América. Los cuervos rebuscan comida junto a las águilas. Son constantemente acosados, pero siguen para coger lo que pueden. Aunque no acostumbran a comer pescado, este se ha convertido en una fuente segura de alimento para las águilas calvas en invierno. Cuando el salmón se haya acabado, el duro invierno hará que las águilas se vayan al sur. Otras huirán para siempre.
Por esta vez, la liebre se ha escapado. Sus amplias y peludas patas le permiten mantener la ventaja sobre el lince, que se hunde hasta el vientre a cada paso. Las praderas heladas constituyen el terreno favorito de caza para el único gran depredador de la zona que no está en peligro de extinción. Astuto y resolutivo, el coyote ha probado que no hay quien acabe con él. Se comunica mediante aullidos. Durante el invierno, los ratones y los campañoles mantienen su actividad bajo la nieve. El coyote no puede verlos ni olerlos, pero su sentido agudo del oído sí puede oírlos. El áspero invierno de las montañas rocosas deja la zona desolada durante meses. En verano, esa desolación se esfuma. El turismo ha llegado a las rocosas. El hecho de que el último tramo salvaje del Colorado corra por esta región constituye un gran atractivo. El año pasado, 2,5 millones de personas de todo el mundo visitaron esta parte del río, y el número va en aumento. La tentación de alimentar a los animales es irresistible. Las raciones de regalo permiten a muchas especies criar a un número poco habitual de pequeños. Pero, ¿considera la gente cuál será el futuro de estas criaturas en pleno invierno cuando los turistas se hayan ido? La Tierra no puede alimentar a todos y muchos se morirán de hambre. Estos animales están muy bien adaptados a la vida en las montañas. No pueden salir adelante si se altera su equilibrio. Solo cuando los turistas se atienen al reglamento, dejan de ser una amenaza. 40 kilómetros más abajo de su nacimiento, el río topa con su primer gran obstáculo.
La montaña Shadow no es la mayor presa del Colorado, pero es la primera y marca el final del río salvaje. En los siguientes 10 kilómetros hay otra presa, otras 2 represas, un sistema que bombea el agua otra vez hacia arriba y un acueducto que atraviesa una montaña. Las praderas que hay bajo la presa fueron una vez totalmente salvajes. Hoy son tierra de ranchos. Se han talado los árboles para hacer sitio al ganado. Queda muy poco espacio para la vida salvaje. Los signos del cambio son evidentes, pero no todos son malos. La construcción de las represas al menos constituye un refugio invernal para las aves acuáticas. Cuando hace frío, cientos de gansos y patos vuelan hacia este refugio, huyendo de las tormentas del norte. El desvío y suministro de agua traen consigo más cantidad de campos cultivables. El agua del Colorado también se utiliza para piscinas, campos de golf y jardines. En invierno hay estaciones de esquí. Pero el costo, en términos de vida salvaje y parajes naturales, es muy grande. El hombre ha sido muy ingenuo al desarrollar proyectos para robar al una vez poderoso Colorado. Siempre habrá una razón lógica para seguir robándole agua, pero los efectos a largo plazo son aún desconocidos. Lo único que sabemos es que en los lugares en que se ha dominado la corriente, los animales y las plantas autóctonos sufren y muchos están a punto de extinción. ¿Nos podemos permitir seguir robando al Colorado hasta que nunca jamás vuelva a ser un río salvaje?